Bueno, ya vamos, estamos comenzando ya la transmisión, la comencé un minutico antes, a efectos de que nos podamos ir vinculando, las personas que se van a vincular a través de, de Zoom o de WhatsApp, de Facebook Tercera Revelación. Vamos dando la bienvenida a todos los que se vayan a vinculando con nuestra clase. Entonces vamos a ir dejando allí para que se vayan conectando las personas y yo mientras tanto me voy a ir conectando desde mi celular a Facebook para poder participar, pues para mirar las participaciones de todos. Listo. Ya estoy acá, ya veo que hay 5 personas que están vinculadas a través de Facebook. Está Gladys Bustamante, está Mónica, Elizabeth González, a quien les voy dando la bienvenida a través de Tercera Revelación TV. Y a todos los que se vayan conectando a través de Tercera Revelación Facebook y a todos los que se vayan conectando por este medio, pues les voy dando la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros una nueva clase del estudio básico del libro del espiritismo. Acuérdense que estamos estudiando el libro de los espíritus, que siempre se los muestro. El libro de los espíritus, y estamos estudiando, estamos en el libro segundo, vamos en el capítulo 9, ya estamos por terminar este capítulo 9 que es extenso, pero es bien interesante. El capítulo 9, pues estamos en, como lo dice la invitación, en el poder oculto de talismanes, hechiceros, de los talismanes hechiceros. Bueno, y vamos a darle la bienvenida aquí a Fernando, que se conecta a través de Zoom, y vamos allí dándole la bienvenida a todos. Muy bien, ¿alguien más está pidiendo conexión? No. Bienvenido, Fer, bienvenido a todos los que se van conectando, ya van 7 personas. Voy a esperar a que llegue más o menos a 10 para arrancar. Si quieren, vayan a ir colocando dentro de sus links quiénes están. Está Gloria Castrillón. Hola, mi Glorita, ¿cómo estás? Qué gusto que estés viéndonos. Y si quieren, vayan a ir colocando ahí quienes van vinculándose para conocerlo, para poder charlar con ustedes mientras. Ya vamos en 9 y apenas lleguemos a 7, comenzamos nuestra clase. Digo, perdón, a 10. Bajo ahora 7. Entonces, si no, pues arrancamos de una, porque perdemos tiempo. Bueno. Fernando se salió. Bueno, vamos a arrancar con nuestra clase. Acuérdense que la semana pasada quedamos en la pregunta 553A. Estamos viendo, pues, y comenzamos a ver el poder oculto de los talismanes y hechiceros. ¿Qué veíamos nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Qué veíamos a través de Facebook Tercera Revelación? ¿Se acuerdan qué veíamos de esto de los talismanes y hechiceros y el poder? Vimos la pregunta 551, que si un hombre malo, un hombre malvado, con la ayuda de espíritus malos que lo sirven, puede hacer el mal a su prójimo. Y acuérdense que nos contestaban los espíritus que no es posible que se pueda hacer mal al prójimo, o que un hombre malo pueda hacer mal al prójimo bajo ninguna circunstancia. Que muchas veces entonces Allan Kardec contrainterrogaba y contrapreguntaba y decía que muchas veces
¿qué se podía pensar de la creencia en el poder que tendrían algunas personas para hechizar? Y allí nos contestaban que habían personas que tienen un poder magnético muy grande y muchas veces utilizan ese poder magnético, no depende de la calidad de espíritu que se sea. Entonces puede haber personas muy buenas con un poder magnético muy grande que lo utilizan para el bien y otras personas que tienen un poder magnético que lo utilizan para muy grande también, pero no son buenas y pues utilizan ese poder para cosas que no son. Saludamos a Elizabeth, que Cubillos, tengo a dos Elizabeth, a Elizabeth González, que es muy juiciosa, y a Elizabeth Cubillos, que también. Qué rico. Bueno, ¿qué más veíamos la semana pasada? Como para recordar, estamos haciendo como el recorderis y pues que nos vayan conectando. Jorge Villamor también se conecta, Blanca Sofía, los compañeros del curso básico, los que van constantemente a la institución espírita, les pido que se conecten por Zoom. Ahí les mandé el enlace en el grupo interno que tenemos. Por favor, conéctense por Zoom, ahí les envié ya el enlace para que puedan participar más abiertamente, más directamente, para que puedan dar sus opiniones también y pueda quedar grabado en el video. Ángela, por favor, conéctate por Zoom, bienvenida. Blanquita, también si puedes conectarte por Zoom, bienvenida. Todos son bienvenidos. Son los alumnos básicos. Entonces, continuamos. Entonces, vamos a hacer la pregunta 553A. Dice así: algunos espíritus han dictado a veces fórmulas cabalísticas. O sea, la pregunta de Allan Kardec ya va un poquito más enfocándose, ¿no? Entonces pregunta si algunos espíritus han dictado fórmulas cabalísticas y le responde en los espíritus Allan Kardec: si tienes espíritus que os indican signos o palabras extravagantes que os prescriben determinados actos con cuya ayuda hacéis lo que llamáis conjuros, con todo no os quepa la menor duda que son espíritus que se burlan de vosotros y abusan de vuestra credulidad. Entonces, sí es verdad. Acuérdense que cuando veíamos la escala espírita, veíamos que hay espíritus de todas las naturalezas y que no siempre, digamos que no solo los espíritus superiores son los que se pueden comunicar con nosotros, que también los espíritus inferiores pueden comunicarse con nosotros, pero que pero que, los espíritus inferiores se pueden comunicar con nosotros y muchas veces, pues, hacen cosas, buscan situaciones. Entonces, en este caso, ellos se comunican y pueden dar una fórmula. Mire, usted le puede hacer daño a esta persona repitiendo estas palabras, haciendo esto, ta, ta, ta. Y entonces la gente crédula lo hace. Y lo que nos explican aquí los espíritus es que sí, se están burlando muchas veces de las personas porque saben que tampoco es que van a tener un efecto muy superior sobre ellos, ¿no? Bueno, vamos a leer la pregunta 554. Dice: aquel que con razón o sin ella tiene confianza en lo que denomina la virtud de un talismán, los amuletos que llaman. Hay personas que creen en amuletos, no sé en cuáles, no, yo digo, no sé, pero hay personas que creen en amuletos o creen en cosas que para la buena suerte, que para esto, que para lo otro. Entonces, lo que pregunta aquí Allan Kardec es si esas personas que tienen ese poder, en el poder de ese talismán, entonces Allan Kardec raciocina y pregunta: ¿puede mediante esa misma confianza atraer a un espíritu? Entonces él dice, como tiene la confianza en un amuleto, ¿puede este espíritu atraer a un espíritu? Porque en este caso es el pensamiento el que obra y el talismán no es más que un signo de ayuda para dirigir su pensamiento. Entonces concluye él: si eso es así, el talismán no obra. Lo que obra es el pensamiento de esa persona atrayendo a un espíritu con unas intenciones X y finalmente
el que está orando es el pensamiento y no el talismán. El talismán le ayuda como a tener una fortaleza, como a ejercer una fuerza. Es lo que pregunta Allan Kardec. Y los espíritus contestan de la siguiente manera. Es cierto, pero la naturaleza del espíritu atraído depende de la pureza de la intención y de la elevación de los sentimientos. Esta primera parte es bien interesante. Ángela Patricia dice que Allan Kardec siempre recomendó que se debe razonar. Sí, Angelita, te quiero ver en Zoom. Por favor, quiero ver a los compañeros del curso básico, los que pueden, Humberto Fisco, todos los que pueden estar en Zoom, para que puedan participar de una manera más directa. Entonces íbamos aquí, vamos a ver, buenas tardes Arley, bienvenido a la clase. Dice que, nos dice aquí Allan Kardec, Cintia, qué rico verte, qué rico que estés con nosotros. Entonces, en esta pregunta, donde Allan Kardec raciocina y pregunta si el poder del talismán no tiene poder, y lo que tiene el poder es el pensamiento, y que uno con el pensamiento atrae. Entonces los espíritus le dicen, eso es así, ese raciocinio es real, por eso desmenucé la pregunta, para que ustedes vayan también haciendo un análisis. No obstante, más allá de esa situación, también aquí lo que se mira es la calidad del espíritu que se vincula, que uno atrae, es la calidad del pensamiento. Dependiendo del pensamiento, dependiendo de la intención de la persona, asimismo va a atraer un tipo de espíritu determinado. Bueno, entonces dice así. Ahora bien, es raro que quien sea tan simple para creer que en la virtud de un talismán no tenga un objetivo más material que moral. Generalmente, las personas que tienen estos, bien Angelita, ya te doy la entrada. Las personas que tienen estos talismanes, hola Angelita, bienvenida. Las personas que tienen estos talismanes, bienvenida. Estos talismanes generalmente tienen más como les dijera, como intenciones más materiales que morales muchas veces. Entonces, hay personas que tienen talismanes. Yo por eso me reía hace un rato, porque yo estaba echando cabeza como, ¿qué talismanes tienen las personas para atraer? Y es difícil uno como comenzar a pensar y a decir qué talismán tienen. Pero pues hay personas que tienen los talismanes para traer la buena suerte, miren hermano, para traer la buena suerte, para traer otras cosas, otras que son más tipo material, que un talismán para hacer cuentos, no. Estos talismanes los usan para otras cosas, dice acá, ¿no? En todos los casos, esa creencia pone de manifiesto una mezquindad y una estrechez de ideas que dan pie a que los espíritus imperfectos y burlones. Entonces aquí nos avanza un poquito más y nos dice que estos espíritus generalmente se aprovechan. Entonces los que se aprovechan y los que comienzan a hacer un poco de cosas son el grupo de curso básico de los espíritus para que te vincules acá por Zoom. Angélica, si quieres, tranquila, apaga el micrófono, tranquila. Dice Elizabeth González, dice que yo pienso que la persona que tiene un talismán no se siente segura de sí misma y tampoco conoces el plano superior, espiritual superior. Sí, generalmente estas personas, lo que decía aquí, son personas que son más llevadas como por un sentimiento de mezquindad, qué sé yo, que por el sentimiento real de un sentimiento espiritual superior, ¿no? O sea, sea así. Pregunta 555. Vamos a leer la pregunta 555 que dice, ¿qué sentido debemos atribuir a la calificación de hechicero?
Yo quisiera que ustedes me digan, antes de leer, ¿qué podemos entender por hechicero? ¿Qué entendemos nosotros por hechicero? ¿Qué podemos entender por hechiceros? Ayúdenme ustedes los que están por Facebook a contarme qué podemos entender por hechiceros. Ahí los voy dejando. Listo. ¿Qué podemos entender por hechiceros? Angelita, ¿qué entiendes tú por hechicero antes de leer? ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente, escuchamos la pataleta de Emanuel. Ay, qué vergüenza. Bueno, hechicero es una persona que, para mí, ¿no? El hechicero es una persona que, como tú lo estás diciendo, usa el magnetismo de una manera equivocada. Entonces, esa persona, aparte de que usa el magnetismo de una manera equivocada, lo usa para hacer mal a otras personas y también para engañarse a sí mismo, a la persona que busca el engaño y pues a la persona a quien, digámoslo así, le están mandando ese engaño. Ok, muy bien. Vamos a leer aquí unas respuestas también por Facebook. A ver, vamos a leer. Nos dice Elizabeth González que el hechicero es alguien que sabe manipular las energías y utilizar bien, para bien o para mal. Y Henry nos dice que en la antigüedad, persona que podía hablar con los espíritus, es el criterio de Henry Jaimes. Luis Fernando Vargas dice, persona que realiza magia o hechicería que a través de esto quiere dominar la voluntad de otras personas. Bueno, tenemos tres criterios similares algunos y vamos a leer qué respondieron los espíritus frente a esta pregunta de Cintia. Me gusta, Cintia, que estés con nosotros. Dice, persona que utiliza la magia para malas intenciones, para hacer daño a las personas. Muy bien, Cintia, muy bien todos. Vamos a leer qué nos dicen los espíritus en la respuesta en la pregunta 555. Dice, lo que vosotros llamáis hechiceros son personas que, cuando obran de buena fe, están dotadas de ciertas facultades como el poder magnético o la doble vista. Veíamos atrás que era la doble vista. ¿Quién se acuerda que era la doble vista? Eso lo vimos tal vez antes, como unas 2 clasecitas antes del internamiento. ¿Qué era la doble vista? ¿Sí se acuerdan? Veíamos... ¿Sí se acuerdan, Ángela? ¿Sí te acuerdas? La doble vista es, creo que es la persona que tiene la capacidad de presentir lo que va a pasar. Sí, señora. No, más que todo, digamos que cuando hablábamos de la doble vista, hablábamos de la facultad mediúnica de evidencia, de las personas que pueden ver los espíritus o el mundo espiritual. Acuérdense que hay diferentes tipos de evidencia en el tiempo, que pueden ver las cosas que pasaron en el pasado, que pueden ver en el espacio, que pueden trasladarse y ver cosas que están sucediendo en otras partes. Esa es la doble vista, básicamente la facultad de evidencia. Entonces dice aquí que las personas que son bien intencionadas y que utilizan el bien, se puede entender al hechicero una persona que tiene un poder magnético muy fuerte, como tú muy bien lo aceptabas, y que tiene el don de la doble vista. Saludamos a Josefa. Bienvenida, Josefa, buenas tardes. Continúa aquí diciéndonos él, en ese caso, como hacen cosas que no comprendéis, las creéis dotadas de un poder sobrenatural. Entonces, como pueden ver, como tiene un magnetismo muy fuerte, pues uno dice, uy, esta persona o una persona que no conoce, la cree dotada de un poder sobrenatural. ¿Acaso vosotros, científicos, no han pasado con frecuencia por hechiceros ante los ignorantes? Preguntan los espíritus.
Listo. Y acá Allan Kardec hace una conclusión bien interesante. Entonces, ¿cuántas veces los científicos, más que todos los químicos, cuando hacían combinaciones químicas, los alquimistas, ¿no? Que querían convertir todo en oro, pero cuando hacían esas conversiones químicas, ¿qué pasaba? Que ellos muchas veces eran pasados por hechiceros. ¿Cuántos científicos no fueron llevados a la hoguera en la Inquisición, en la época de la Inquisición, porque creían que eran hechiceros? Entonces, aquí Allan Kardec hace una conclusión interesante. Dice, el espiritismo y el magnetismo nos dan la clave de una multitud de fenómenos acerca de los cuales la ignorancia ha tejido una infinidad de fábulas, en las que la imaginación exagera los hechos, el conocimiento pleno de ambas ciencias, que son solo una, por decirlo así. Al mostrar la realidad de las cosas, su verdadera causa es la mejor prevención contra las ideas supersticiosas, porque revela que lo que es posible y lo imposible, lo que se halla conforme a las leyes de la naturaleza y lo que es una creencia ridícula. Entonces, ¿qué diríamos del hechicero? Que es una persona que puede hacer el bien o el mal, porque pues es independiente, que tiene un poder magnético muy grande o que tiene de pronto una facultad mediúnica. Muy bien lo explicaba alguna de las personas que decía que en otras épocas hechicero era la persona que tenía una facultad mediúnica. Henry decía que hablar con los espíritus. Entonces, ya aquí ya vamos entendiendo un poquito el tema y vamos avanzando en la interpretación. Bueno, entonces des en cuenta, o sea, cuando hablan de un hechicero, pues no es una persona que está dotada de poderes sobrenaturales. Ya cuando, es que el hechicero, sí, una persona que tiene mucho magnetismo, que tiene una facultad mediúnica. Ya, eso es todo. Pero que de pronto los que dan temor, pues los que utilizan las facultades para hacer daño. De pronto a veces cuántas personas son utilizadas para hacer daño, para causar mal. Y entonces es como lo que es complejo, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta 556. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? Ángela o los del chat, ¿tienen alguna pregunta? No. No, todo perfecto, todo entendido. Bueno, vamos a ir aquí avanzando porque imagínense que es una horita y se va rápido. Pero sin embargo hemos ido avanzando y espero que nos vaya quedando clarito todo, que todo les vaya quedando bien. Los invito, Estrellita, también las facultades anímicas. Sí, muy bien, Ceditas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí, claro, hay la facultad anímica, este es el curso básico, ¿no? Pero la facultad anímica es a veces que yo creo tener, por ejemplo, comunicación con los espíritus, todo, pero soy yo el que tiene ese tipo de facultad. O el que finalmente muchas veces asumo una personalidad del pasado, qué sé yo, o simplemente pues tengo yo ahí. La pregunta 556. Algunas personas pueden realmente, poseen realmente el dolor, el poder de curar mediante el simple toque. Es la pregunta. Si algunas personas poseen el don de curar mediante el simple toque. ¿Qué opinan ustedes, los señores de Facebook? Quisiera que escucharlos en sus opiniones. Casi solo Ángela hizo caso de incorporarse a Zoom. Y eso que tiene a Manuel. Pero ustedes, ¿qué opinan? Estrella, mamá Lucy. Ahora sí, ya nos vemos mejor. Ya está la Estrellita. Yo le iba a decir que bueno, buscando, ¿qué opinan, señores de Facebook? Como si nada y todo, no si no calentaron, ¿no? Que Estrella me hizo conectar. Sí. Me toca que apagues el micrófono.
Cuando vayas a hablar, no está. Gladys, sí, sin tocar. Pero no. ¿Quién más da? ¿Quién da más? Sebastián dice, hay facultades de sanación que con el solo pensamiento. ¿Mm? No, es a las 4. Bueno, vamos a ver. Dicen así los espíritus, el poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardiente deseo de hacer el bien. ¿Mm? Cintia, a través de los pases magnéticos, tan bonita. Sí, muy bien. Dice, pero dicen los espíritus, pongamos atención nuevamente, el poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardiente deseo de hacer el bien. Bien, pues ese caso los espíritus buenos acuden para ayudar. No obstante, hay que desconfiar del mundo como cuentan, del modo como cuentan algunas personas demasiado crédulas y entusiastas, siempre dispuestas a ver lo maravilloso en cosas más simples y naturales. ¿Mm? También hay que desconfiar de los relatos interesados de quienes explotan la credulidad y en beneficio propio. Entonces aquí los espíritus están diciendo, sí, hay personas que tienen la posibilidad de curar con las manos. Lo decían los compañeros acá que con el pensamiento, otros decían que a veces sin tocar, pero solo con el simple pensamiento. Pero des en cuenta que los espíritus aquí nos dicen varias cosas. Primero, que los espíritus que tienen esa facultad o las personas que tienen la facultad de curación, tienen que ser personas que son ya espíritus muy buenos, espíritus ya más elevados que los otros y que no hay que ser tan crédulos. A veces nosotros como personas somos demasiado crédulas y a veces como con lo crédulos que somos, entonces nos creemos todo, creemos que todo el mundo mejor, que lo que a simple vista nos engaña. Entonces tenemos que ser revisar todo. Acá Elizabeth González nos dice que en la magnitud de nuestro Maestro Jesús no conozco a nadie, pero pienso que esto depende del nivel evolutivo de la persona a persona, sanar a distancia y a través del pensamiento. Muy bien, Elizabeth González. Me gusta como opinas, me gusta la conclusión a la que llegas y también Glorita que dice que solo el Maestro Jesús podía hacer eso con solo tocar. ¿Mm? El Maestro Jesús irradiaba una energía especial, un espíritu superior. Ha habido personas después del Maestro Jesús que también, o antes también, que han tenido la facultad de curar y de ayudar muchos seres, pero tienen que ser espíritus ya muy evolucionados y muy entregados a la y muy entregados, digamos que al bien y a la bondad. Sebastián, me encanta tu concepto, donde dice que tiene que tener un alto grado evolutivo y su fe se materializa. Así es. A mí de los ejemplos de curaciones, el Maestro Jesús de Nazaret, él imponía la mano y curaba, pero pues es que hablamos de un espíritu supremamente evolucionado. El Maestro Jesús de Nazaret era un espíritu evolucionado, muy evolucionado, que indiscutiblemente pues curaba y sanaba a muchas personas. Y como él, otros tantos han tenido ese poder. Posterior a él, acuérdense que María de Nazaret con Pedro y hacían curaciones, ayudaban a los leprosos y auxiliaban a la humanidad. Muchas personas se han curado, sin embargo, el poder así de cura total, pues lo tienen espíritus muy evolucionados.
Luis Fernando dice, medium de cura. Bueno, la bendición y la maldición, dice así. Es el siguiente capítulo. Un gran ejemplo fue Chico. Muy bien, Sebastián. Son espíritus ya más evolucionados que nosotros. Bueno, que yo. Ustedes no, yo. Bueno, vamos a ir a la pregunta. Vamos a pasar ahora al ítem bendición y maldición. Y hoy acabamos nuestro capítulo nuestro capítulo 9. Y ya vamos a pasar al capítulo 10 del libro segundo. Entonces dice, bendición y maldición. Dice, pregunta 557. La bendición y la maldición pueden atraer el bien y el mal hacia aquellos a quienes es dirigida, van dirigidas. Entonces, bien interesante esta pregunta, me gusta mucho, es una sola pregunta, pero me encanta, porque acuérdense que muchas veces hay personas que son, que las maldicen, o que dicen, yo cuando era pequeña escuchaba, mi mamá más que todo decía, es que a ella la maldijo la mamá, o no sé. Y entonces aquí la pregunta básica es si es posible que una persona pueda atraer el bien o el mal hacia esas personas que son bendecidas o maldecidas. Esa es como la inquietud que tiene Allan Kardec, que es muy interesante y que yo creo que a todos nosotros nos debe sonar, o nos debe tener en inquietud, porque muchas veces hemos sido bendecidos por muchas personas. Cuando nosotros hacemos algo bueno, cuando tenemos una buena afinidad o un buen contacto con las personas, pues nos dicen, ay, Dios la bendiga, o qué buen ser. O muchas veces nosotros en las oraciones ponemos y pedimos a Dios por una persona para que sea bendecida, para que sea auxiliada. Entonces es un poco el tema allí como de ese ítem, ¿no? Y dice la respuesta así, Dios no escucha una maldición injusta y quien la echa comete una falta ante él. Él, como tenemos las dos tendencias opuestas, el bien y el mal, la maldición puede ejercer una influencia momentánea, incluso sobre la materia, pero esa influencia siempre se ejerce mediante la voluntad de Dios y como una prueba adicional para el que la sufre. Además, por lo general se maldice a los malos y se bendice a los buenos. La bendición y la maldición nunca aportan providencia del camino de la justicia, que solo hiere a aquel a quien se echa la maldición cuando es malo y su protección solo cubre al que se la merece. ¿Entendieron? Quisiera saber si entendieron o vamos avanzando un poquito más. ¿Qué entendieron? Ahí voy dándole espaciecito. Natalia, yo no entendí, me gustó, lo imaginé. ¿Quién más entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién no entendió nada? Quiero hacer un sondeíto con las 20 personas que están conectadas a través de la comunicación. Bueno, ningún otro me dijo, pero, bueno, Henry, que la maldición solo aplica para las personas que merecen por la situación de hecho, Dios protege al que no la merece. Bueno, te entiendo bien. Elizabeth González dice, ¿puede repetir la pregunta? Que la bendición y la maldición pueden caer
atraer el bien y el mal hacia aquellos a quienes va dirigida. Dice Glorita, la maldición solo puede caerle a personas como prueba si Dios lo permite. Gladys Bustamante dice, yo no entendí porque creo que Dios permite que la maldición llegue. Dios no permite. Digamos que sí, vamos a hacer una conclusión. Eso quería saber qué habían entendido y qué no para arrancar desde ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios en su infinita bondad solo permite que algo malo le pase a una persona, incluso una maldición, cuando esa persona lo necesita, bien sea como prueba para que pueda evolucionar, o bien sea porque es una persona mala, una persona contraria a Dios. Entonces, Dios solo permite que le pase algo malo, acuérdense, a esa persona, acuérdense de la ley de causa y efecto. Entonces, si una persona necesita por ley causal pasar una situación determinada, pues muy seguramente esa maldición le puede llegar, esa energía negativa le va a llegar. Pero si esa persona no tiene que pasar esa prueba, pues no le va a llegar bajo ninguna circunstancia esa maldición. Lo mismo la bendición. La bendición, ¿a quién le va a llegar? A mí me pueden dar 1000 bendiciones, pero si yo no tengo, digamos que el merecimiento para recibir esas bendiciones, pues no me van a llegar. Y vamos a entender, a leer aquí algo que escribieron y vamos bien. El efecto magnético que produce una persona buscando beneficio o perjuicio hacia alguien no altera la ley causal. Así es, Sebastián, muy bien. Humberto Fiscó me dice, es raro que diga que Dios no escucha una maldición injusta, como si escuchar las maldiciones justas. Creo que ya, no sé, Humberto, me escribes si entendiste como expliqué hace un momento, porque creo que ya respondí tu pregunta. Dios no permite que a nadie le pase nada que no esté dentro de su ley causal. Y si una persona tiene por ley causal sufrir una situación determinada, pues la va a sufrir. Y entonces es cuando a esas personas de pronto les llega un perjuicio producto de una maldición o de un acto malo, lo que veíamos la semana pasada, de una situación allí de hechicería o qué sé yo que le pueda llegar. Pero si esa persona no tiene o no puede o no tiene, digamos, por ley causal que sufrir, pues no le va a llegar. Así hagan lo que hagan, así quieran hacer con ella lo que quieran. Bueno, Cintia dice que Dios y los buenos espíritus reciben las bendiciones que uno pide para las demás personas, pero si se pide algo malo, se está cometiendo una falta grande contra Dios. Bien, Elizabeth González, no sé si existe la maldición. Sí creo que cuando surge en nuestras vidas es por alguna razón, porque para Dios todos somos hijos y así simplemente son pruebas necesarias. Ok, Humberto, de acuerdo, entendido. Y Gloria, si estamos con Dios, nada nos puede pasar, así es. Elizabeth González dice, alguien maldijo a mi familia y a mí, y hoy en día esa persona está mal. Me gusta la reflexión que hace Elizabeth González, porque nosotros, todo lo que hacemos es una ley causal. Entonces, si yo hago mal, si yo deseo el mal para otro, de pronto ese mal es como un boomerang, ¡chun!, se me devuelve y me da el mal a mí, me genera a mí un mal. Luis Fernando me está diciendo, la bendición y la maldición no apartan a la providencia del camino de la justicia, que solo hiere a aquel que se echa la maldición cuando es malo y su protección solo cubre al que se la merece. Así es. O sea, la conclusión básica es, para que
así a mí me den 1000 bendiciones, pero para que a mí me lleguen esas bendiciones, pues tengo que merecerlas. Es el merecimiento. Y así a mí muchas personas me maldizcan. Si yo no tengo que pasar una prueba de dolor y de sufrimiento, pues no me van a caer esos deseos de mal. Porque ¿qué es una maldición? Desearle a uno un mal. Ojalá se caiga en la calle, dicen, vale, eso es una maldición. Entonces, digamos que sencilla, para no irnos a lo complejo o a lo delicado, pero desde el punto de vista sencillo. Y nos dice Humbertico Fiscón que la ventaja de la participación por Zoom es mejor porque no tiene el retraso del chat. Sí, pero no te conectaste. Ahí les mandé el mensaje y no te conectaste, Humberto. Yo por eso les pedí que todos se conectaran y la única que hizo caso fue Ángel. De resto, no se quisieron conectar. O sea, la idea es que participemos por Zoom. Me gustaría que participen y me ayuden a hacer la clase. Ustedes están proponiendo unas cosas de interacción entre semana, pero pues quisiera verlos interactuando en Zoom también. Bueno, entendido hasta acá, porque acabamos el capítulo 9. ¿Alguien tiene algo más? Me dice aquí, y saludo a Josie que nos ve desde... mire, aquí Humberto se conectó. ¿Yo? Muy bien. Dice Sebastián, a veces la gente no le da importancia el pensar un mal para los otros. Y a veces esas pueden ser las mal llamadas maldiciones. Muy bien, Sebastián, me encanta ese pensamiento. Nosotros a veces no entendemos que tenemos que disciplinar el pensamiento hasta para eso. Nosotros tenemos que disciplinar el pensamiento para muchas veces no pensar mal en esas personas o mal de las personas, porque a veces nosotros somos indisciplinados y nos sacan un mal genio y uno dice, uy, ojalá le pase algo malo a esa persona. Y en eso estamos mandando una maldición. Gracias, Humbertico, por conectarte por Zoom. Y en eso estamos mandando una maldición a una persona. ¿Sí ven? Cómo es de complicado. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 9. Yo le voy a dar un premio al que me diga cómo se llamaba el capítulo 9. ¿Cómo se llamaba el capítulo 9? Y vamos aquí nos están saludando desde México, Alejandro Mateos Olivares. ¿Cómo se llamaba el capítulo 9 que acabamos? Duramos como 3 meses o más, como 4 meses, ya vamos a completar 2 en cuarentena, ¿no? ¿Ya llevamos 2 o 3 meses en cuarentena? Se llamaba penetración de los espíritus en nuestro pensamiento. Intervención. Intervención, muy bien. Pero se llama intervención de los espíritus en el mundo corporal. Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Vimos el primer ítem, que es el que tú dices, Humbertico, que es penetración de los espíritus en nuestro pensamiento. Luego vimos la influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Vimos acerca de los posesos, vimos a los convulsionarios, eso lo vimos todavía en clase allá presencial. Vimos los afectos de los espíritus hacia determinadas personas, aquí ya comenzamos lo virtual. Vimos los ángeles de la guarda y espíritus protectores. Vimos los presentimientos, ¿se acuerdan? La influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida, la influencia de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza, los espíritus durante combate. Hoy, hace 8 días, veíamos los pactos. Y hoy comenzamos con el poder oculto de los talismanes y la bendición y la maldición. Y terminamos nuestro capítulo. Bueno, no te escucho. Perfecto, sí. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora al capítulo 10. ¿Cómo se llama el capítulo 10? A mí me encanta este capítulo. La verdad, les soy sincera, a mí me fascina el capítulo. Se llama Ocupaciones y Misiones de los Espíritus. Yo ahí veo a Rocío también por ahí por el chat. La vi, no se me esconda. Es que eso es lo que quiero, que ustedes, por lo menos un buen número de personas esté vinculada por Zoom. Estoy haciendo un esfuerzo infrahumano porque yo soy bruta para manejar todos estos sistemas.
pero yo lo he hecho y he tratado de hacerlo para que ustedes también vayan participando y se sientan más partícipes de la clase. ¿M? O sea, como si estuviéramos en clase en el centro espírita, pero pues virtual. Bueno, esa es la razón por la que les pedí que hoy no vi fue a Esperancita. Yo no sé si ustedes las vieron en el chat cuando estaban en Facebook. Si Esperancita estaba, pero no la vi hoy, ni Paulina. Bueno, vamos a ver ocupación y misiones de los espíritus. ¿Qué hacen los espíritus? Es bien interesante, porque a nosotros, ¿qué nos decían las religiones de qué hacían los espíritus? Pues las religiones dicen que los espíritus contemplan a Dios, que están como tocándole instrumentos a Dios y viven en levitación y al lado derecho de Dios, sí. Los buenos. ¿Y los que no fueron tan buenos? Los que no fueron tan buenos se están quemando en el infierno eternamente. Ajá, más o menos. Es una de las creencias que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno... Dígame, Humbertico. En la Biblia está la historia del profeta Samuel, que fue llamado por Saúl mediante unas hechiceras, y de ahí está la historia de que es prohibido comunicarse con los espíritus porque es un peligro, está prohibido por la Biblia, entonces los que no son buenos son un peligro. Listo, mira, Natalia aquí nos dice que no hacen nada, es como si vivieran en el ocio, nos dice Natalia. Muy bien. Luis Fernando nos dice, bueno, Luis Fernando es como hoy tercera revelación, está haciéndole la segunda a Andresito, entiendo. Gracias, Luis Fer. Y Natalia nos dice, los que no fueron tan buenos sufren eternamente. Miren que aquí ya vamos como ahí en ese proceso de entendimiento, ¿no? Pues digamos que es más o menos lo que dicen algunas creencias, respetando obviamente sus creencias. ¿M? Otros dicen que se van a formar parte del todo, acuérdense del panteísmo, que somos Dios y que vamos a formar parte de todo. Pero vamos a ver qué nos dicen los espíritus sobre las ocupaciones y las misiones que ellos tienen en el mundo espiritual. Yo pienso que ya de lo que hemos estudiado podríamos decir que hay algunos que tienen unas ocupaciones diferentes a la contemplación eterna de Dios, ¿cierto? ¿O no? De lo que hemos leído hasta ahora. ¿Sí o no? A ver, ustedes que están ahí en el chat. A ver, Rosito. Se me perdió. Humbertico, no te escucho porque no prendiste el micrófono. Que si nos repiten la pregunta, por favor. Que de lo que hemos leído hasta ahora, incluso de los ítems de la semana pasada, antepasadas, de las semanas pasadas, que hemos podido concluir o podemos concluir a hoy que los espíritus definitivamente sí hacen algo más que contemplar a Dios y vivir en ocio. Claro. De lo que hemos visto hasta hoy, de las lecturas que hemos hecho, de lo que hemos ido analizando del libro de los espíritus. Aquí Natalia me dice, mientras tanto, que sí. Elizabeth González dice, los espíritus cumplen una fundación, supongo que ibas a decir una función, e incluso los conocimientos adquiridos en cada encarnación es una guía para la función que ocupan. Natalia dice sí, porque seguimos siendo tal cual somos encarnados. Bueno, pero la pregunta es que de lo que hemos leído podemos llegar a una conclusión de que los espíritus ejercen algunas acciones. Dime, Humbertico. Sí, estamos comentando acá con Rocío que es clarísima la función que ejercen, ya lo hemos aprendido, y que pues están totalmente equivocados los que piensan que solo lo que se evidencia en el mundo material es lo único que rige la vida. Están perdiendo de una gran cantidad de información y de interacción de las personas que realmente sirve para tomar decisiones en la vida, y están viviendo pues engañados la mitad del tiempo. Muy bien, muy bien. Aquí alguien más se quiere conectar, Natalia. Muy bien, Natalia. Sebastián dice...
Dime. No, Hola, yo Natalia. digo que pues es claro que el espiritismo pues desde que se inicia el estudio del espiritismo, cómo nace el espiritismo en el mundo, se comprende cuál es la misión de los espíritus. Y también de acuerdo a la categoría, a la escala espírita, la doctrina espírita nos enseña que los espíritus, dependiendo de su evolución, tienen diferentes misiones y diferentes actividades pues, en el mundo espiritual. Entonces, pues es claro para nosotros de que los espíritus trabajan. Muy bien, vamos apagando la cámara en la medida que vamos hablando. Bueno, la dejamos prendida solo cuando vamos a intervenir. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer unas observaciones que hace aquí Glorita Castrillón. No la cámara, perdón, el micrófono. Ay, perdón, déjense ver. Es el micrófono. Vamos a hacer aquí el micrófono, es para que no haga interferencia con la transmisión de Facebook, ¿sí? Aquí nos dice Sebastián, algunos hacen más allá que acá, jejeje, es verdad. Cuando uno acá de pronto es flojo, vago iba a decir, es flojo, y cuando se va para allá, para el mundo espiritual, y de pronto cae en cuenta de lo que dejó de hacer, entonces muy seguramente, pues, quiere trabajar allá. Gloria Castrillón nos dice que sabemos que los buenos espíritus se encargan de ejecutar las cosas de Dios. Qué bonita, sí señora. Y Admire Pereira dice, amigos colombianos, tercera revelación, abrazos desde Chile. Ah, bueno, hola, Admeire, hola. Bueno, habiendo hecho como esta introducción mínima, Glorita nos dice que los espíritus inferiores se encargan de sus pequeñeces, así es. Pero habiendo hecho toda esta introducción, entonces vamos a ver qué nos dice el libro de los espíritus. Vamos a ver si es verdad lo que dijimos o estábamos pifiados. Bueno, entonces la pregunta 558 dice lo siguiente. Estamos de este libro, estamos en la página 331. De cualquier otro libro, estamos en la pregunta 558. Dice, ¿los espíritus tienen alguna otra cosa que hacer además de mejorar personalmente? O sea, hemos visto que, ¿cuál es la razón, una de las razones de nosotros? ¿Cuál es? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué venimos? Ahí lo dice la pregunta. A evolucionar. A evolucionar, a mejorar. Entonces, Allan Kardec, como ya entendió que nosotros tenemos un objetivo que es evolucionar, que es progresar, entonces le pregunta a los espíritus si los espíritus tenían alguna otra cosa que hacer además de mejorarse personalmente. ¿Sí? Es que Allan Kardec era pilo, no era como nosotros, era más inteligente que nosotros. Y entonces Allan Kardec responde, cooperan en la armonía del universo al ejecutar los designios de Dios, del que son ministros. La vida espírita es una ocupación ininterrumpida, pero no es penosa como la de la tierra, porque en aquella no existe el cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. Tan rico, ¿cierto? En aquella no existe el cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. Dice aquí, vamos a leer Gloria Castrillón, ya lo leímos. Elizabeth dice, en realidad se evoluciona a través del servicio. Pero, muy bien, Elizabeth. Pero acá dice algo bien interesante, que los espíritus, obvio, que tienen muchas cosas más que hacer que evolucionar. Lo que pasa es que nosotros a medida, me gusta lo que dice Elizabeth González, que a medida que vamos trabajando en el bien, vamos ir viendo, pues vamos evolucionando, vamos progresando. Y o sea, no hay tiempo para el ocio. Lo que decía Angelita en un momento,
que a veces se generaba como que el pensamiento de algunas creencias en que nosotros nos ponemos ociosos allá en el mundo espiritual y nos vamos a quedar allá como contemplando eternamente, es un pensamiento errado, porque nosotros finalmente siempre vamos a estar trabajando y progresando. Acá nos lo está diciendo. La actividad en el mundo espiritual es continua y más allá porque allá no sentimos ni cansancios. Allá no nos vamos a sentir como el cansancio, el agotamiento del cuerpo físico acá que tenemos a veces nos cansamos. A veces uno se agota físicamente y uno se siente cansado, se siente agotado. Allá no. Allá ellos como no tienen el cuerpo, pues no se les va a cansar la herramienta que utilizan. Entonces van a estar mucho más relajados y van a estar trabajando mucho más activos. Dice así, bueno, me saludo a un amigo muy especial de la Asociación Espíritas de José Eusebio Sarmiento, de Fuerzas Amigas, del Círculo Fuerzas Amigas, que está ahí viéndonos. Y Sebastián nos dice, es inevitable ser herramienta del progreso colectivo, hasta en los que dicen hacer el mal son un medio para nuestro beneficio. Así es, Sebastián. Pero acá nos dicen que los espíritus trabajan interrumpidamente. Cuando nosotros ya somos espíritus un poco buenos o vamos en vías del progreso, nosotros vamos evolucionando, pero además ayudamos a ejecutar la voluntad de Dios, a ejercer los designios de Él. ¿Clarita esta pregunta? ¿Alguien tiene una inquietud? Dime. Yo haría la pregunta contraria. Si no hablamos de los espíritus, sino de los animales, por ejemplo, ¿tienen alguna otra cosa que hacer además de mejorar? Entonces, en la parte, digamos, animal y vegetal, sí sería únicamente progresar, sería como evolución nomás. Sí, y casi ellos no entienden, digamos que más los espíritus, digamos que en el vegetal se está dormitando, digamos que la condición no es que, digamos, pase, se está despertando a los estímulos como tal. En el vegetal ya hay un principio como un principio espiritual, acuérdense que hemos dicho de un principio espiritual, y ellos cuando hay la desencarnación o la muerte, ellos no tienen como la sensación del cambio de existencia y continúan allá en el mundo espiritual tranquilos y vuelven muy rápidamente en algunos casos. En otros casos se dice que acompañan incluso a sus amos cuando pasan a la dimensión espiritual, pero ellos van y vienen sin darse cuenta finalmente de la situación o de la condición. Una evolución inconsciente. Dime. Como una evolución inconsciente. Sí, ellos van allí en su proceso de una manera muy, muy tranquila. Ahora vamos a la pregunta 559. Dice, los espíritus inferiores e imperfectos desempeñan también un papel útil en el universo. Aquí viene a colación de pronto lo que decía hace rato Sebastián, es que Sebastián se nos adelantó, porque Sebastián estaba diciendo hace ratico, vamos a ver si es verdad, ¿no? Porque estamos dándole flores, pero no sabemos, ¿no? Estaba diciendo Sebastián hace un ratico que los espíritus inferiores e imperfectos, que así uno haciendo el mal, también puede hacer el bien. Y dice acá, los espíritus inferiores e imperfectos desempeñan también un papel en el universo. La respuesta es la siguiente. Todos tienen deberes que cumplir. ¿Acaso el último que los albañiles no coopera en la construcción de un edificio tanto como un arquitecto? Y nos envía a la pregunta 540. Pero, bien Natalia que la estás revisando, pero aquí básicamente, ¿qué debemos de ver? Que todo el mundo ejerce una actividad. Muchas veces nosotros cuando creemos que estamos haciendo daño a un ser o a una persona, le estamos generando un bien, estamos haciéndole un bien y creímos que le íbamos a hacer el gran daño de su vida y resulta que lo que hicimos fue hacerle bien.
Entonces, siempre a veces cuando nosotros decimos ese tipo de cosas, quedamos allí como un poquito cortos. Digamos que los espíritus cuando quieren hacer el daño, quedan cortos porque siempre, a pesar de que intentaron, hicieron, muchas veces cuando Dios permite el mal para algo, es para que una persona evolucione, para que una persona mejore. Entonces, sí le permitió hacer el daño, pero ese daño le generó al otro una mejoría o algo mejor. Bueno, entonces des en cuenta que Y siempre la justicia de Dios es perfecta. Dime, Nata. hay una ¿Qué? parte en el Evangelio, en Ser Perfectos, que dice que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de que existen los espíritus imperfectos que aparentemente generan mucho mal y hacen situaciones muy negativas, detrás de esas situaciones siempre está la providencia divina y sale ese dicho que dice que todo obra para bien. Entonces, es lo que nos enseña esta pregunta, ¿no? Que todos los espíritus imperfectos también hacen su trabajo y finalmente todo en la vida obra para bien. Muy bien, Lo muy que bien. pasa es Vamos que a dejar nosotros aquí. tenemos una visión muy limitada en la tierra, Claro pero que sí. nosotros no sabemos el aparente mal que tenemos en nuestra vida, cuál es la visión de bien que viene para nosotros después. Muy bien, muy bien, muy bien, Angelita. Yo pienso que es una buena conclusión, ya se nos está acabando el tiempo. Es que aquí dicen que el tiempo en televisión es muy caro, por eso, por eso los espero para que de hoy en 8 días estén muy puntuales. Yo voy a tratar de abrir sobre el Zoom, sobre las y 25 para que ustedes se vayan conectando al Zoom y podamos arrancar clase bien sobre las 2:30 para no perder ni un segundo en nuestra clase. Les agradezco a todos, a la participación de todos por Facebook, por Zoom también les agradezco de verdad en el alma que estén conectados. Y a los que nos vieron a través de Facebook también. Y nos vemos de hoy en 8 días, cuando continuamos con la clase. No se les olvide que a continuación sigue el curso de profundización de la doctrina espírita a cargo de Jorge Villamor. Entonces les agradezco, quienes quieran estar en el curso de profundización, bien lo pueden hacer y les agradezco a todos por su participación, a Fer, que me ayudó hoy con el apoyo allí. Y nos vemos de hoy en 8 días. Un abrazo a todos y de hoy en 8 bien conectaditos a Zoom. Yo trato de mandarles el link temprano y pues a los de Facebook también les mandan el link, pero hoy no lo hicimos. Es que yo no soy muy inteligente para eso. Pero bueno, nos vemos de hoy en 8 días. Un besito a todos y de hoy en 8 nos vemos. Dios los bendiga. Chao.